a Isela Shospa, quien nos va a dar la conferencia Libros instantáneos en lenguas originarias en México, experiencias desde la British Library, que fue donde ella estuvo desarrollando un proyecto muy interesante. Aprovecho, por supuesto, para dar la bienvenida de nueva cuenta, ya de manera formal, a Iris Bachman, también de la misma biblioteca con quien Isela estuvo colaborando. Y bueno, pues a todos ustedes que han seguido puntualmente estas conferencias y donde todos hemos aprendido mucho y donde nos hemos nutrido de ideas diferentes para llevar a cabo nuestro trabajo, ¿no? Y sobre todo para tener, más allá de las reflexiones que generemos en nuestra propia labor, pues de tener un impacto social. Y yo creo que este trabajo de Isela abre muchísimas posibilidades para que todos encontremos vías y caminos de cómo con poco se puede hacer muchísimo, ¿no? Ya nos estarás platicando cómo se puede tener un impacto verdadero en todo esto que creo que nos preocupa a todos, que es en la revaloración precisamente de todas las culturas originarias de nuestro país y pues la dignificación también de las lenguas originarias de México y por supuesto de las personas que las conservan. Entonces, pues es un gusto, Isela, escucharte y bueno, pues darles la bienvenida. Entonces, aquí está mi compañera, la doctora Ana Cristina, también organizadora de este seminario, y la maestra Sutsuki Heredia, quienes van a presentar, bueno, primero la doctora Cristi presentará a Isela y después Sutsuki moderará la sesión de preguntas y respuestas. Así que adelante, te escuchamos con todo el gusto y con todo el interés del mundo. Buenos días, a mí me corresponde dar la breve semblanza de la doctora Isela Shospa, quien nació en la Ciudad de México en 1975. Ella es diseñadora, ilustradora y editora independiente, originaria de la alcaldía Milpa Alta, región Agua del sureste de la Ciudad de México. Es licenciada en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco y pasante de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la misma casa de estudios. Es fundadora de Ediciones Shospatronic, donde escribe, ilustra y edita libros para niños y jóvenes en lenguas indígenas. Ganadora del premio Antonio García Cubas 2021 al mejor libro y labor editorial en el ámbito de la antropología y la historia en la categoría de obra infantil. Ha sido becaria Chevening de la Biblioteca Británica 2021-2022 con el proyecto Primeros libros impresos en lenguas indígenas de Latinoamérica. Se especializa en el diseño de personajes, narrativa visual, edición autogestiva e ilustración. Muchísimas gracias por estar aquí, doctora Isela Shospa. Muchas gracias, Ana Cristina. Bueno, no soy doctora, doctora de corazón a lo mejor, y casi maestra. Todavía no acabo mi tesis, entonces, nada más para aclarar, no me anden poniendo títulos que todavía no tengo. No sé si ya puedo empezar, parece que había alguien más que iba a presentar. Si no, me indican y comienzo. Sí, adelante. Sutsuki va a moderar ya la sesión de preguntas y respuestas. Entonces puedo comenzar. Adelante, sí. Bueno, pues, Kenitlacenilhuitihuac, como dicen en Milpa Alta, que es una alcaldía náhuatl de la Ciudad de México, que significa cómo están recibiendo la luz del día. Ya es casi mediodía, entonces, pues, muchas gracias a quienes están aquí, a quienes dispusieron un viernes al mediodía para escucharme. Estoy un poquito nerviosa porque siempre me pone muy nerviosa hablar con los estudiantes. A veces espero llenar las expectativas que tengan y que lo que les vengo a contar pues resulte de su interés. Voy a proyectar, tengo un problemita porque no me veo cuando proyecto,
pero entonces espero que vean bien la presentación. Ahí voy, ahorita se va a ver medio raro, pero ahí está. Se ve perfecto. Se ve perfecto, ¿verdad? Ay, y tú también, aunque tú no te veas. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, pues el tema que sugerí para la ponencia del día de hoy fue el resultado de un proyecto que tuve. Tuve la oportunidad de estar en la Biblioteca Británica todo un año, desde el año pasado, en septiembre del 2021, hasta finales de agosto del 2022. Y esa estancia en la Biblioteca Británica me permitió continuar con un proyecto que yo ya había hecho antes o que había ejercitado en México, que es la construcción o el diseño de libros instantáneos en lenguas originarias y mi experiencia desde la Biblioteca Británica. Pero bueno, para eso tengo que darles un preámbulo, una breve introducción de ¿qué son esos primeros libros en lenguas indígenas de Latinoamérica? Bueno, pues la imprenta en Hispanoamérica colonial comenzó temprano. Fue durante el periodo colonial que la producción editorial de Hispanoamérica estuvo dominada principalmente por obras doctrinales, devocionales, confesionarios, himnarios y vidas de santos. Es decir, que esa producción editorial fue básicamente enfocada a la evangelización de las poblaciones originarias del continente americano. Y bueno, la colección de la Biblioteca Británica, que fue a la que yo tuve la suerte de ir a trabajar y conocer, comprende más de 400 obras de este periodo y la gran mayoría provienen de México y Perú. Este tipo de libros son ediciones originales que solamente existen en bibliotecas de libros raros y especializados. Entonces, esta colección pues es muy difícil de igualar con cualquier otra biblioteca del mundo. La imprenta específicamente en México dio inicio porque el emperador Carlos V accedió a la petición del entonces primer obispo de México, Juan de Zumárraga, de montar una imprenta en la Ciudad de México. Y fue así como se instalaron los primeros impresores en el año de 1539. Zumárraga argumentó al emperador que la imprenta sería vital e importante en la tarea de convertir a la población indígena al cristianismo. Y bueno, una de las publicaciones más antiguas que se conserva de este periodo, pues es justamente una escrita por el propio Zumárraga, que se llama Doctrina Breve de las Cosas que pertenecen a la fe católica, que fue impresa en 1543. Un dato histórico es que fue impresa por un italiano de Brescia llamado Giovanni Paoli, que en español es conocido como Juan Pablos. Este impresor firmó un contrato con un impresor sevillano llamado Juan Kronberger para imprimir en su nombre en la Ciudad de México. Es decir que hubo un gran movimiento para que la imprenta llegara. No solo llegaron las máquinas, llegaron también los impresores, los especialistas en impresión a establecerse y a establecer negocios en la Ciudad de México. Asimismo, la imprenta en Perú pues tuvo el mismo motivo de evangelizar y se impulsó también la imprenta en ese país. Un poco más tarde, unos años más tarde que en México. Y bueno, la segunda edición peruana y el primer libro completo que se imprimió ahí fue un libro trilingüe, que estaba escrito en español, quechua y aymara. Bueno, está escrito. Y fue impreso en Lima en 1584. Existe también el libro Doctrina Cristiana y Catecismo para Instrucción de los Indios, que fue impresa por otro italiano que antes de llegar a Perú estuvo en México también haciendo libros, llamado Antonio Ricardo. Como pueden ver, hubo un gran auge de impresores e imprentas y muchos especialistas de la impresión de Europa se lanzaron y se aventuraron a venir al continente americano a iniciar negocios de este tipo. Por eso es que pasaban de un país a otro.
Y bueno, eso es más o menos el antecedente de... Ay, está apareciendo una pantalla. El antecedente de pues de esta colección, ¿no? ¿Cómo iniciaron estos libros en el continente americano? Pues fue desde 1538. De hecho, el primer libro que se imprimió en todo el continente americano se imprimió en la Ciudad de México. Eso no se sabe mucho, incluso si ustedes le dan al Google y le dicen que cuál fue el primer libro impreso en América, dice que fue uno en Estados Unidos cerca de 2 siglos después. Entonces, en México fue que se inició, fue el primer libro que se imprimió y muchos de los primeros libros en lenguas originarias del continente se imprimieron en esa misma época, en el siglo XVI. Ahora, bueno, ¿y qué hacen estos libros en la Biblioteca Británica? ¿Cómo llegaron ahí? Gran parte de estos ejemplares, de esta colección que les digo que consta de casi 400 libros, estos ejemplares de impresos mexicanos y peruanos llegaron a la biblioteca porque fueron comprados en las principales subastas de Europa durante el siglo XIX. Son 3 las principales subastas de donde provienen. Una es la de José María Andrade en 1869, la del padre Agustín Fischer en 1869. Una muy importante que es objeto de muchas investigaciones y curiosidades, porque es la de José Fernando Ramírez de 1880, quien fue nombrado primer ministro del emperador Maximiliano y que se trajo consigo a estas subastas parte de la biblioteca que el ya ejecutado emperador Maximiliano había adquirido para su biblioteca personal. Muchos de los libros que están en la Biblioteca Británica incluso contienen sellos de esta biblioteca del emperador Maximiliano. Bueno, ahí están unos links si alguien está interesado en averiguar más sobre el asunto. Bueno, hay varios textos escritos por especialistas de la Biblioteca Británica que han seguido el rastro de todas estas adquisiciones. No sé si se sigue proyectando. ¿Alguien me puede confirmar eso? Sí, sí se sigue ve, viendo la presentación. Es correcto. Sí, perdón, es que estoy viendo en una pantalla alterna y ya no veo. Entonces, bueno, como ya les comenté, yo tuve la suerte de llegar a la Biblioteca Británica a ver esta colección y ustedes se preguntarán cómo pasó eso. Resulta que existe una beca llamada Chevening que permite a personas de carreras o que tienen una trayectoria ya sea en la edición, en lingüística, en historia o en lenguas originarias, de poder aplicar a un proyecto que Iris Bachman, que está aquí, quien es la curadora de las colecciones de Latinoamérica, sugirió tener a alguien que viniera a revisar estas colecciones, pero no solamente revisarlas, sino vincularlas con las comunidades hablantes de estas lenguas. Mi perfil era muy extraño. De hecho, yo apliqué a esta beca y no estaba segura de que me iba a quedar porque yo no soy lingüista ni historiadora. Más bien he hecho diseño gráfico, me he dedicado a la edición y llevo varios años también editando de manera autogestiva libros en lenguas indígenas. Es como un resumen lo que les doy de por qué llegué yo ahí a ver esa colección. Todo lo que les conté ahorita de la historia es algo que tuve que llegar a leer, a informarme. Existe muchísima información sobre estos libros, ¿no? Hay gente que se ha especializado en su historia, en sus autores, en sus impresores, en las tipografías. Es muy extenso, muy vasto pues todo lo que se ha estudiado al respecto. Y bueno, obviamente yo no iba a poder estudiarlo todo en un año, más bien tenía que ver qué hacer con ese material, sobre todo el que estaba escrito en lenguas originarias. Y bueno, particularmente esta colección, pues como ya les dije, me interesaba saber qué era lo que estaba escrito en lenguas indígenas, cuántos libros había, de qué países, de dónde provenían, de qué imprentas habían salido y cuántos de ellos estaban digitalizados. Eso era importante porque
la gran mayoría de las comunidades originarias que tienen acceso al Internet, por ejemplo, pues están siempre en búsqueda de materiales de libre acceso y material que puedan consultar en línea. Y bueno, este fue el resultado, ¿no?, de la revisión de esas colecciones y catálogos. Se encontraron 86 libros escritos en lenguas indígenas, 52 de México, 34 de Perú, y se puede observar que un gran porcentaje de esos libros de cada país ha sido digitalizado. Debo aclarar que solamente están disponibles para su lectura en línea, en un formato digital. Se pueden encontrar directamente desde la página de la Biblioteca Británica o desde Google Reads. Y bueno, ¿qué lenguas comprenden esta colección? Pues pueden ver que hay varias, al menos de México hay 10. La predominante es el náhuatl. También hay mixteco, zapoteco, otomí, totonaca, maya, purépecha, opata, cajita y timucuana. Hay 6 lenguas de Perú y otros países de Latinoamérica. Principalmente hay libros de quechua, aymara, también hay guaraní, mapudungún, inga y la lengua moza. Este dato también es interesantísimo, ¿no? Porque estamos hablando de libros bilingües y en el caso de Perú, libros trilingües. Se los comento porque para quienes hacemos libros o diseñamos libros, es todo un reto diseñar una página que contenga 2 idiomas, ¿no? Diseñar una página en donde los idiomas sean legibles, donde cada idioma tenga el mismo nivel de importancia y además no sea cansado y tenga un diseño amigable para el lector. Y bueno, a mí me resultó sumamente interesante que en el siglo XVI se dominara, por ejemplo, poner 3 idiomas, 2 de ellos indígenas, en una sola página, ¿no? Eso es súper interesante en el caso de los libros impresos en Perú. Y bueno, ¿qué temáticas abordan estos libros? Básicamente son doctrinas cristianas, catecismos, confesionarios y lo conocido como el arte de la lengua, que son gramáticas y vocabularios de cada lengua. Bueno, parte de la razón por la que la Biblioteca Británica adquirió estos libros, y pongo ahí la historia del libro en Hispanoamérica, porque esta es una historia del libro que no siempre se aborda. Normalmente cuando se habla de la historia del libro o las bibliografías sobre la historia del libro abordan quizás el siglo XVI, pero no las lenguas originarias, y muchas veces se enfocan en la producción editorial contemporánea. Entonces, esto también es parte de la historia del libro y parte de la historia del libro de México y de Mesoamérica. Resulta que el guardián de los libros, que era como la persona encargada de adquirir los libros para la Biblioteca Británica, Thomas Watts, pidió permiso para gastar 1,000 pounds o 1,000 libras esterlinas de un presupuesto anual de 10,000 para adquirir esta biblioteca en esas subastas. Su argumentación fue que se trataba de una biblioteca rica hasta un grado sin precedentes. Es decir, se decidió gastar el 10% de un presupuesto anual en la adquisición de este tipo de libros. Estos libros se volvieron de máxima prioridad y fueron incluso catalogados en la terminología de Bernard Quattrich, que escribió un catálogo general de libros, como monumenta tipográfica. Es decir, eran libros ricos en su diseño y en sus características tipográficas. Esto lo menciono porque por ahí del siglo XVI, pues en el siglo XIX, una biblioteca consideró este tipo de impresos escritos en estos idiomas como algo importante, como algo que era digno de tenerse en la biblioteca. Y bueno, después de entender todo esto sobre la colección, empecé a analizar quiénes eran los lectores e investigadores interesados en esta colección. Y eso me lo pregunté porque yo misma no sabía de la existencia de este tipo de colecciones.
Y bueno, me di cuenta que generalmente son académicos enfocados en todas las ramas de la historia y en las lenguas indígenas americanas. Y bueno, tienen ciertas características, están familiarizados con las bibliotecas y sus herramientas de búsqueda, hablan el idioma en el que está escrita la mayoría de la información en los recursos publicados sobre las colecciones, es decir, el idioma inglés. Conocen los procesos de aplicación de becas para visitar y estudiar las colecciones en estas bibliotecas especializadas del mundo. Conocen la historia, los autores, la bibliografía relacionada con estas colecciones, saben dónde encontrarlas, saben dónde están esas bibliotecas especializadas en el mundo y comparten sus investigaciones entre especialistas en el campo a través de trabajos académicos publicados como tesis, artículos y en conferencias y seminarios. Bueno, ese es un lector perfectamente ubicado, que sabe dónde están estas colecciones, que tiene acceso, que ha pasado mucho tiempo estudiándolas, pero también creo que existe otro lector importante, ¿no? Importante de esta colección, que son los miembros de las comunidades indígenas investigando su propia cultura, historia y su lengua. Y bueno, ellos tienen también unas características, ¿no? Que no son tan favorables en el caso de colecciones en bibliotecas. Y lo digo porque no siempre están familiarizados con las bibliotecas y las herramientas de búsqueda. No hablan el idioma en que está escrita la información y los recursos sobre las colecciones, como ya mencioné, el inglés. Y si son bilingües, pues hablan si acaso el español, pero estamos hablando de un mundo multilingüe, ¿no? O sea, se hablan muchísimas lenguas y si acaso se habla el español, no el inglés, ¿no? No poseen los recursos y el perfil académico para solicitar becas de investigación, para visitar y estudiar las colecciones especializadas en las bibliotecas del mundo. No conocen tampoco la historia, ni los autores y la bibliografía relacionada con estas colecciones. No saben dónde encontrar estas colecciones en las bibliotecas del mundo. Están particularmente interesados en los recursos digitales de acceso abierto. Y algo muy importante y especial de este tipo de lectores que comparten sus descubrimientos con sus comunidades. Ponen en práctica estrategias para hacer accesible la información, cooperan, intercambian, distribuyen, crean sus propias bibliotecas y archivos. Y bueno, sacando todas esas conclusiones, obviamente lo que me interesaba al final de esta investigación era que esta colección, y muchas otras por supuesto, pero principalmente esta, fuera accesible a estas comunidades indígenas, a estos lectores. Y bueno, se me ocurrió hacer varias cosas. La primera fue hacer una campaña para promover entre hablantes de estas lenguas y miembros de las comunidades que están aprendiendo la lengua de sus antepasados, maestros indígenas de educación primaria que siempre están en búsqueda de material para enseñar a leer y escribir en sus propias lenguas, y a los bibliotecarios indígenas que siempre están buscando enriquecer sus servicios y recursos bibliotecarios. Básicamente me dediqué a buscar campañas de promoción entre estos grupos. Y bueno, lo primero que hice fue una campaña en redes sociales. Yo tengo la suerte y la fortuna de formar parte y de hacer colaboraciones a través de mi sello editorial con Raising Voices, que es una asociación civil que promueve los derechos lingüísticos de las comunidades originarias en Internet. E hicimos una campaña en Twitter y se me ocurrió iniciar con esa pregunta que ven ahí. ¿Hay libros en lenguas originarias en las bibliotecas del mundo? Y deben saber que a esa cuenta pues la siguen muchísimas comunidades que hablan, muchos hablantes de lenguas, muchos activistas, y esa pregunta resonó muchísimo, porque muchos de ellos no se habían cuestionado, ¿no? ¿Qué libros en lenguas indígenas existen? Y mucho menos sabían que estaban alrededor del mundo, ni que eran tan antiguos, ¿no? Entonces, bueno, se hizo incluso un día especial, algo que le llaman el Twitter Live, que fue un momento como de interacción. Básicamente yo hablé, fue como un podcast, para quienes estén familiarizados o no,
tú hablas en vivo y yo me puse a contar todo esto que les estoy diciendo, cómo fue que llegué, qué descubrí, qué hay, y la gente empezó a interactuar conmigo y a hacer muchas preguntas. Y fue así que deduje, ¿no? Cuáles eran sus intereses y cómo podíamos hacer accesible. Fue así que descubrí que ellos no sabían de la existencia de las colecciones, no saben cómo acceder a ellas, y lo que más les interesaba era como hacer un mapa accesible o digital donde ellos pudieran ver todas esas colecciones del mundo, ¿no? Y cómo tener acceso a ellas de manera digital. Otra estrategia que hice fue la de presentar la colección con estudiantes. Como les dije, había mucho... el idioma que predomina de México es el náhuatl, entonces decidí presentar uno de los libros más importantes de gramáticas náhuatl que escribió Horacio Carochi en 1645 en una clase de lengua náhuatl, ¿no? El maestro accedió a hablar de él, los alumnos estaban muy impresionados también, tampoco sabían de la existencia de esos libros, no conocían la historia de esos libros, no sabían que podían tener acceso a ellos. Otra estrategia fue hacer presentaciones en la misma Biblioteca Británica con miembros de comunidades indígenas, ¿no? Aquí pueden ver que estamos con un grupo de profesores y estudiantes de lengua quechua que viven en la ciudad de Londres. Y bueno, fue muy emotivo y es también, dejen decir que para las comunidades es como doloroso ver este tipo de materiales ahí resguardados. Y siempre surgía la pregunta, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí, no? Siempre acabamos hablando de que pues estaban siendo resguardados y que la biblioteca estaba haciendo el esfuerzo por hacerlos accesibles y porque las comunidades supieran que estaban ahí. Y bueno, también se hizo una presentación con una delegación chilena de la comunidad Yagán. Ellos particularmente fueron a buscar un libro que no se imprimió en México, es un libro más contemporáneo, de hecho es un manuscrito, pero es la única gramática que existe de la lengua Yagán y está resguardada en la Biblioteca Británica y pudieron ir a verla. Y fue muy interesante porque estuvieron checando las palabras que le habían oído hablar a sus abuelas y las buscaban, ¿no? Porque era un vocabulario y fue muy emocionante ver cómo las encontraban y cómo las entendían y cómo estuvieron descubriendo parte de su historia. Otra estrategia también fue pues escribir blogs que se publican en el blog de la Biblioteca Británica. Y bueno, yo aproveché para enmarcar literatura contemporánea escrita en náhuatl, porque es de lo que más sé, pero hay muchísima más literatura contemporánea. También para hacer énfasis de que no solamente son lenguas que se escribieron en el siglo XVI y XVII y ya, ¿no? Sino que esa producción editorial sigue produciéndose e incluso se produce ahora actualmente desde las comunidades a manera de resistencia, ¿no? Sabiendo que existen muchos proyectos editoriales autogestivos, independientes, pues me di permiso de hacer recomendaciones a la Biblioteca Británica para que se incluyeran algunas de estas publicaciones en sus acervos, ¿no? Y bueno, también me ocupé de hacer listados de los acervos con sus fichas, con sus links para quien quisiera buscar el libro, porque hay varios de ellos están accesibles en forma digital, pero pues uno no siempre sabe cómo encontrarlos, entonces hay un listado para quien quiera, los pueda ver y consultar y buscar, ¿no? Al menos ya hay un listado disponible para saber qué libros, qué títulos, de qué idiomas están en la Biblioteca Británica, en caso de que algún investigador indígena quisiera ir a consultarlos y buscarlos. Y bueno, de paso pude buscar los links de algunas otras bibliotecas del mundo que también tienen este tipo de colecciones. Parte del trabajo pues tenía que ver con las bases de datos de las bibliotecas, ¿no? Eso fue algo que también surgió en ese Twitter Live, porque muchos de las personas que intervinieron me dijeron que algunos se avientan, ¿no? A meterse a la biblioteca y a buscar, pero que luego no saben qué palabra poner, ¿no? O qué va a salir, o cómo buscar su propia cultura. Eso es algo que
que debe ser considerado cuando se insertan metadatos y palabras clave para este tipo de libros. Y bueno, mi sugerencia fue que deben ser relevantes para los comunicadores de las comunidades indígenas y deben ser fáciles, prácticas, y no solamente estar en inglés, quizás también en español. También realicé toda una hoja de cálculo con todos estos libros. No tuve el tiempo de revisar físicamente todos los libros, pero los que pude revisar, sí me tomé el tiempo de llenar varias columnas con información, sobre todo poner bien claro qué idioma era el que se hablaba en ese libro. Por ejemplo, en el caso del náhuatl, en el lugar de idioma, había libros que todavía decían Aztec o North American Indian. Entonces esos libros no van a ser encontrados porque un hablante ahora va a introducir la palabra náhuatl o mixteco, ¿no? Entonces ese tipo de cosas deben corregirse en esas bases de datos. También me di a la tarea de leer parte de las introducciones, de escribir el material, de otorgar algunos recursos bibliográficos y contenido relevante. Muchos de estos libros contienen temas sensibles, pero creo que es importante también nombrarlos. Y la procedencia, ¿no? ¿De dónde provienen esos libros? ¿Dónde se adquirieron? ¿Cómo llegaron a la biblioteca? Les dije, muchos de los documentos que se escriben sobre estas colecciones están generalmente escritos en inglés. Y yo sugerí que se escribiera algo también en español, ¿no? Que fuera más accesible, sobre todo a la audiencia latinoamericana y a la indígena, ¿no? Que con suerte habla 2 idiomas y casi siempre es el español, uno de sus idiomas. Y bueno, aprovechando la fama de Sor Juana Inés de la Cruz y la ayuda de Barry Taylor, que fue una gran ayuda y compañía y tutor en mi estancia en la Biblioteca Británica, fue quien nombró en uno de sus blogs que Sor Juana hablaba náhuatl, que Sor Juana había publicado en poesías en lengua náhuatl. Yo lo sabía, pero jamás había tenido conocimiento de qué libro era ese, ni había visto el texto, ¿no? Entonces, eso es lo maravilloso de estar en una biblioteca como esa. Nos pusimos a buscar bibliografía y acabamos descubriendo que ese libro, el único libro que contiene un texto de Sor Juana en náhuatl, está en la Biblioteca Británica. Entonces, decidí hacer un blog sobre ese libro. No es uno de los libros impresos en México. Ese libro, de hecho, se imprimió un siglo después en España, pero llama la atención que la lengua náhuatl era considerada de tal relevancia, ¿no? y tenía el mismo nivel de cualquier otro idioma, que en países como España publicaban los textos de Sor Juana escritos en ese lenguaje. Bueno, me propuse hacer un blog que estuviera dividido en 3 partes. Ahí pueden ver parte del texto en náhuatl. Es muy chiquito, no es todo. Se llama Tocotin y está incluido en el libro Inundación Castálida de la única poetisa musa décima, Sor Juana Inés de la Cruz, impreso en Madrid en 1687. Es un libro que además está disponible en línea, lo pueden consultar digitalmente. Me propuse hacer una introducción del libro y vincularlo con la colección que, como les dije, contiene muchas gramáticas y vocabularios que asumo y estoy segura de que Sor Juana conocía de otra manera cómo fue que sabía escribir la lengua, ¿no? Entonces, es así como vinculé la colección al texto de Sor Juana. Y la segunda parte está dedicada a describir las cualidades físicas y materiales del libro. Describo la encuadernación, los detalles de su costura,
el uso del papel, el uso de marcas de papel, el uso de letras capitulares y símbolos decorativos, cuántas veces se usan, de qué tamaño son. Esto a mí me resulta importante porque todo este tipo de decisiones son importantes a la hora de hacer un libro. El uso de ilustraciones, ¿no? Todo tenía que ver con la economía de un libro, con utilizar los recursos de la manera más adecuada y sin desperdicios, ¿no? Porque en ese tiempo no abundaba el papel, ni la tinta, ni los materiales, entonces eran libros que se hacían muy meticulosamente y con muchísima administración de todos los recursos. Y bueno, fue así como surgió la idea de hacer un libro instantáneo, mostrando los libros de la colección. En este caso me dispuse a mostrar este libro, este texto que se llama Tocotzin. Isela, perdón que tome la palabra. Fíjate que no vemos que cambien tu pantalla, las imágenes. Ajá. Si quieres quitar tu video, quizá mientras nos presentas los libros, para que puedan visualizarse de mejor manera. A ver, voy. Quito mi video. Me parece, espero que así se pueda ver un poquito mejor. Muchísimas gracias. Sí. A ver, ¿ahora sí lo ven? Ahora sí, perfecto. Bueno, no vieron nada de esto, ¿verdad? La encuadernación, ¿eso ya lo ven? Sí, ya estamos viendo la encuadernación. Okay. Hace rato lo que dije, lo vieron imaginándolo. Bueno, aquí están los detalles decorativos, las ilustraciones, y este es lo que al final terminé haciendo, ¿no? Un libro instantáneo, si ven, muestra el texto original y retomé parte de esos elementos decorativos del libro, ¿no? Esas aves y esos elementos que están abajo son copias o trazos que hice manualmente del libro original. Y si ven abajo está el título, indica de qué libro se sacó y muestra también que está en la Biblioteca Británica e indica en qué shelf mark o en qué repisa o en qué localización está, en caso de que alguien quiera consultarlo. Esa es una parte del libro, que es un libro que se hace ahorita les van a entender más o menos. Esta es la parte frontal del libro. Si ven, ese tiene una escritura original y quise hacer el ejercicio de darle ese texto a un nahuablante, que en este caso fue el profesor Artemio Solís Guzmán, que accedió generosamente a leer el texto y hacer su propia interpretación, traducción del mismo. Él decidió llamarlo Tocotzin, papá grande, abuelo. Y bueno, si ven, en esta página frontal aparece el mismo texto original, que es pero distribuido de manera como contemporánea y con una interpretación incluso pues contemporánea de un nahuablante. Aquí está, bueno, como les dije, este fue un proyecto en el que decidí involucrar a los hablantes de la lengua para traducir y hacer sus propias interpretaciones del texto, que es al final lo que va a suceder cuando este tipo de textos llegan a las comunidades las toman y hacen con ellas lo que necesiten, ¿no? Y bueno, esto es lo que se hizo, ¿no? Básicamente, como ven en el punto 1, lo que se hace es imprimir. Es un archivo tamaño carta. Se imprime de los dos lados, se dobla, se corta y se obtiene un libro. Así es como queda al final. Ahí se ve de colores porque, bueno, teníamos una impresión a colores y pusimos papel de colores. Pero la idea de estos libros es que funcionan incluso en blanco y negro y en fotocopia. Hay otro proyecto que espero que se haga antes de que termine el año, que es otro libro que muestre, encontré en uno de los vocabularios de quechua, varios tipos varias palabras que describen varios tipos de maíz, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, va a ser otro libro que se va a hacer. Esto se va a hacer como una idea, ¿no? Como algo que le brinde herramientas a las comunidades de decir, mira, esto está disponible, aquí está este libro, lo podemos leer
y podemos empezar a crear materiales, ¿no? Y bueno, estas colecciones yo considero que deben estar a disposición de las comunidades indígenas. Y bueno, parte de mi justificación fue que considero que es parte de la historia y herencia de las comunidades. Debe hacerse accesible en el idioma más conocido y hablado por las comunidades, que en América pues es el español. Debe proveer bases de datos y herramientas de búsqueda que contengan palabras claves correctas, precisas, familiares y útiles para este tipo de investigador indígena. Los archivos y los catálogos deben estar disponibles en línea, pero no solamente para ser vistos, sino que les permita a las comunidades descargarlos y ponerlos a disposición de los lectores que no tienen acceso a electricidad, computadoras e internet. A veces se piensa que digitalizar algo y ponerlo en el internet ya es hacerlo accesible, pero no se piensa que muchas comunidades no tienen internet, no tienen, tienen un teléfono y además usar el internet en el teléfono es carísimo. Entonces eso no es 100% accesible, ¿no? Entonces, permitir que los archivos digitalizados se puedan descargar e imprimir sí es más accesible, ¿no? Sí los vuelve más accesible. Se deben proporcionar las herramientas y los recursos para construir una nueva generación de investigadores indígenas. Con eso me refiero a que, pues, al menos creo que la Biblioteca Británica sí ha dado el primer paso, ¿no? En abrir oportunidades a investigadores con perfiles distintos a acercarse a estas colecciones. Pero bueno, ese es un trabajo que también deberíamos empezar a ver en México, por ejemplo. Promover la creación y el conocimiento de colecciones contemporáneas escritas en lenguas indígenas realizadas por artistas, diseñadores, escritores y editores indígenas. Es increíble, ¿no? Pero muchos de los acervos de las bibliotecas, al menos en nuestro país, no contienen publicaciones contemporáneas en lenguas originarias, hechas desde las comunidades. Entonces eso es algo que se debe promover también. Y bueno, este libro instantáneo proviene de una experiencia anterior que tuve la fortuna de hacer con varios activistas digitales, hablantes de lenguas originarias de México y Latinoamérica, al que llamé intercambio de saberes. En ese intercambio de saberes yo recuerdo haber presentado un libro que yo llevaba mucho tiempo haciendo que se llama Conetamali, el bebé tamal, y lo presenté en un foro lleno de estas personas y hermanos de Latinoamérica, y les dije, pues yo hago esto, ¿no? Yo hago libros y miren, y no sé qué. Y muchos de ellos se me acercaron al final y me dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a hacer que ese libro le llegue a los niños de mi comunidad? Y eso fue, pues, súper fuerte para mí, porque yo venía de una idea de, ay, vamos a hacer libros en lenguas indígenas para niños y no sé qué, pero yo no me había puesto a pensar en la accesibilidad, ¿no? Bueno, sí, vas a hacer un libro, pero ¿cómo le va a llegar a los niños de una comunidad, ¿no? O sea, allá va a llegar ese libro de pasta dura con 5 colores que costó carísimo. O sea, lo vas a llevar y se los vas a vender. O las editoriales que se dedican a publicar libros en lenguas originarias van a llevar allá sus libros. Hay bibliotecas, hay librerías. O sea, había muchas cosas que yo no me había cuestionado. Y agradezco mucho que me hayan hecho esa pregunta, porque eso me hizo pensar en que tenía que hacer algo para crear libros que fueran dignos, pero en un bajo presupuesto. Yo tenía que diseñar un libro que se viera bien en blanco y negro y fotocopiado, ¿no? Y en una hoja carta, quizás doble carta. Fue así que diseñé este prototipo del bebé tamal, que básicamente es un recetario, les dice a los niños cómo nacen los bebés tamales y te va diciendo qué necesitas. Y muchos de estos compañeros, yo les mandé el texto, todos hicieron traducciones, me las regresaron, o sea, hicimos un trabajo de edición colectiva, ¿no? Me las regresaron, las metí a la maqueta, se las regresé, hicieron revisiones, aprobamos y mandamos los archivos.
y ellos se encargaron de imprimirlos, fotocopiarlos, recortarlos y trabajarlos con los niños de sus comunidades. Ahí hay una foto en el extremo inferior derecho. Creo que otra vez no cambió la pantalla. ¿Están viendo lo del intercambio de saberes o no? Yo no. Ok. No sé los demás. Yo No. tampoco. Sí, no. Ok, voy. Entonces, ¿qué hago? Voy a parar la... Sí, no. Voy de nuevo. Gracias. Sí, ahora sí ya lo vemos. Ahí está. Ahí ya. No sé desde a qué hora no veían, pero esta es la muestra del libro de Bebé Tamal, que bueno, como les decía, mucha gente se sumó de manera colectiva. Se tradujo a cerca de 30 lenguas indígenas de México y Latinoamérica. Ese libro sigue rolando y los niños lo siguen leyendo y cuidando, y ha sido muy satisfactorio porque muchos de los maestros han comentado que el libro pues ha propiciado que los niños se pongan a escribir las recetas de los tamales que hacen en sus familias, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la clase de impacto que puede hacer un libro tan sencillo, humilde si lo quieren llamar, pero que tiene que enfocarse en la accesibilidad y en la economía de los materiales. Bueno, aquí está un ejemplo de varias de las versiones de este libro que son de libre descarga, que todo esto siempre ha sido pensado para ser devuelto y compartido. Y bueno, Tlazocamati, muchas gracias. Eso fue todo. Voy a cerrar la presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Isela. Le voy a dar la palabra a la maestra Sutsuki, quien es, como decía, también organizadora de este seminario, va a tener ahora la voz para moderar. Muchas gracias. Muchas gracias, Lore. Buenas tardes a todas, a todos. Maestra Isela, un placer escucharte. Estaba tomando nota de lo que nos compartías, de tu experiencia tan rica, tan única, que has llevado pues más de estudio y lo has puesto en práctica, ¿no? Acercando este tipo de libros a los hablantes de las distintas lenguas que siguen vivas en nuestro país. Pues te agradecemos muchísimo y vamos a abrir la sesión de preguntas, de comentarios, para que nuestros asistentes puedan entrar en comunicación contigo. Les pido que alcen su mano para poderles ir cediendo la palabra, o si quieren anotar su pregunta, su comentario en el chat, con mucho gusto yo lo leo. Entonces, adelante, les escuchamos. Sí, doctora Lore, adelante. Gracias. Bueno, yo quería quedar al final para no quitarle la oportunidad de ahora a algunos de los miembros. Ay, creo que me ven de lado, ¿verdad? Bueno. No, ahí estoy. Ok. Yo me visualizo de ladito. Bueno, solo agradecerte, Isela, porque aunque ya habíamos conversado anteriormente, el ver cómo se gestó este proyecto, de dónde viene, y sobre todo todas las posibilidades inmensas que da para todos los que estamos interesados en las lenguas originarias, no solo de México, sino América Latina y cualquier otro país, ¿no? Pues nos da muchas oportunidades o muchas claves para pensar cómo hacer accesible este trabajo, porque si bien es cierto, conoces el libro que trabajamos, ¿no? De los cuentos de Andersen en purépecha, y sin embargo, está en línea, se puede descargar, pero no deja de ser un material, digamos, de difícil acceso en cuanto a esa diferencia, a esa riqueza de tener el libro en las manos, de poderlo ver, de sentirlo de uno, ¿no? No tanto que esté en el mundo digital. Entonces, me parece un trabajo increíble. Yo te felicito muchísimo a ti, a todos los colaboradores que se han integrado en este proyecto, y por supuesto, ojalá en el futuro próximo podamos trabajar algún material
parecido para los hablantes, no solo de purépecha, sino de las otras 4 lenguas que se hablan mayoritariamente en Michoacán. Así que te mando una felicitación con todo el afecto y con toda la admiración por ese trabajo. Muchas gracias, Lorena. De hecho, este proyecto creo que se va a multiplicar como los hongos y las bacterias a todos lados donde voy, justo, ¿no? Como yo trabajo mucho con comunidades, apoyando y acompañando en la creación de sus propias ediciones. Tengo esa experiencia y parte del trabajo que hago es este inicial de sacarnos de la cabeza esa idea de que el libro, o sea, quiero publicar un libro y está esa idea del libro es basura, todos los colores del mundo, es un libro carísimo, ¿no? Entonces, siempre está esa cosa de, a ver, ¿no? ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Qué es lo que es funcional? ¿Cómo de veras va a ser accesible? Y bueno, ya cuando uno empieza a ver esas otras opciones que son tan simples, tan sencillas, pues resulta que vamos a empezar a hacer un montón de libros, ¿no? Muchísimos, muchísimos. Y además son libros que van a entrar a las bibliotecas, o sea, que van a crear bibliotecas. Y cuando se acabe, pues se va a imprimir otro y se va a hacer otro. Entonces eso es lo maravilloso. Sí, muy, muy interesante. Había levantado su mano hace un rato Daniel Soto León. ¿Tienes algún comentario que hacer, Daniel? Te escuchamos. Sí, muchas gracias. No sé si me escucho ahí. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. Sí, yo tenía una pregunta ahorita que estaba escuchando sobre la creación del proyecto. Una de mis dudas fue, ¿cuál fue uno de los más grandes problemas o a lo mejor alguna adversidad con la que se encontró al momento de crear este proyecto? Esa sería mi duda. Gracias. Gracias, Daniel. Pues primero fue como, pues fue mucho. Yo creo que el primer obstáculo fue toparme con algo que no conocía bien, ¿no? O sea, decía, pues, ¿qué voy a hacer con la colección si no sé todo de la colección? Ese fue el primer problema mío, ¿no? Que yo creía que tenía que saber todo de la colección, porque además, pues, estando en la biblioteca tienes acceso a todas las bibliografías y todo el mundo llegaba con información. Y de repente me dije, pues tengo que leer todo, ¿no? Y saber todo. Y así pasé unos meses y me di cuenta que yo no iba a saber todo, no iba a entender todo, que ya había gente que estaba especializada en eso, que más bien yo tenía que hacer otra cosa. La segunda cosa más difícil, creo que lo mencioné, es que descubrir este tipo de historia es doloroso para quienes somos de comunidades originarias. Tiene temas muy sensibles, uno se encuentra con que, mira, estaba esto escrito y habían gramáticas, y por qué yo no lo sé, y qué hacen acá los libros, ¿no? Lo que les decía que hubieron los visitantes de las comunidades, o sea, lloraban, se ponían a llorar, así de ¿por qué está aquí esto?, ¿no? Es muy válido tener esos sentimientos. Ese fue otro obstáculo. Y el otro obstáculo fue, bueno, ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué voy a hacer con esto que ya está aquí? Con estas emociones, ¿qué hago? Y fue así como surgió la idea de, bueno, esto tiene que ser accesible, ¿no? Y creo que lo mismo que yo experimenté de sentirme así como agobiada de no saber todo y querer saber más, y ese mismo incluso, pues, dolor que se siente, pensé que las comunidades tenían derecho a sentirlo también. Y creo que eso fue lo que pasó al final, ¿no? O sea, en eso se enfocó todo el proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, maestra Isela. Le damos la palabra a Iris Bachman y después Iris Calderón. Bueno, muy brevemente, no quiero ocupar mucho tiempo, pero quería mostrarles, no sé si eso funciona. Tengo aquí el prototipo del libro instantáneo de Isela,
porque creo que se ve mucho más bonito si se ve así y no en forma plana. Y Isela me regaló muy amablemente ese prototipo que tengo aquí conmigo. Y también para comentarlos, bueno, yo soy lingüista de formación, así que para mí también fue muy conmovedor tener Isela acá en Londres trabajando en este proyecto y viendo cómo estaba encontrando ese camino para hacer algo muy especial con esas colecciones. Y lo que mencionaba del dolor me parece muy, muy importante y me acuerda de una amiga lingüista. Bueno, yo soy alemana de nacimiento y tengo una amiga lingüista que venía de Alemania del Este y me contó una vez exactamente eso, que ella se puso a llorar cuando escuchó una conferencia sobre el alemán de los alemanes de la Alemania del Este. Así que creo que es muy importante pensar en esas cosas cuando hacemos proyectos de historia, de cosas. Y luego tal vez simplemente un comentario acerca de la accesibilidad, que bueno, Isela ha trabajado en ese proyecto y ahora se nos pone la dificultad de cómo poder hacer accesible y descargable, eso es una palabra, que se puede descargar esos materiales, porque hay miles de preguntas de copyright en la biblioteca y estamos colaborando ahora para ver si encontramos manera de ponerlo en wiki, que sería más fácil, fuera de las plataformas de la biblioteca. Pero ahí se ve que, bueno, el problema está muchas veces en el detalle de esas cosas. Pero bueno, eso simplemente trabajamos en ello y les he puesto algunos links también. Y bueno, estaría también a su disposición si tienen cualquier pregunta o quieren buscar cosas en la biblioteca británica. Y muchísimas gracias a Isela para promover esa colección tan maravillosa. Muchas gracias, muchísimas gracias por los links que nos compartió doctora Bachmann. No sé si quiera comentar algo, maestra Isela, o pasamos con la siguiente participación. Pues si quieres pasamos. Bueno, nadie sabe, no sé si sepan, pero Iris es la responsable de que yo estuviera en todo este año en la biblioteca. Bueno, pues muchas gracias, dobles gracias a Iris. Ahora le cedemos el uso de la voz a nuestra querida Iris Calderón. Adelante, Iris. Hola, ¿sí me escuchan? Hola, sí. Qué gusto verte nuevamente y saber, conocer un poquito más acerca de tu trabajo. Pues bueno, primeramente felicitarte porque es un trabajo pues muy interesante y muy importante para, en este caso, para la comunidad náhuatl, para los hablantes del náhuatl. Creo que cualquier trabajo que se realiza para nuestras comunidades, pues siempre nos agradecen, ¿no? de miles de formas posibles. Y esa primera pregunta que hacías acerca de si nosotros tenemos o nos hemos hecho alguna vez esa pregunta de si hay libros en acervos en el extranjero, en este caso, pues bueno, en el caso de esta biblioteca en la que tuviste tu instancia. Sí, también, bueno, cuando hiciste esa pregunta es algo que yo también nuevamente me replanteé porque pues ya en mi época de estudiante en la licenciatura como que sí, también me cuestionaba acerca de eso porque buscaba en las bibliotecas de la Facultad de Historia, pues bibliotecas de la misma universidad,
Y pues sí, no he encontrado nada hasta ahora. Bueno, en ese entonces no había encontrado ningún libro escrito en este caso el purépecha. Y a lo mucho sabía de textos sobre los purépechas y de algunos libros de gramática purépecha de estadounidenses, pero la verdad que jamás me imaginé que existieran. Hace ratito que mencionaste que también existen textos, libros en lengua purépecha en esa biblioteca en Inglaterra. Y bueno, una pregunta que quiero hacerte es si después de esta investigación, y bueno, ya nos contaste acerca de cómo fue tu reacción al enterarte que existen libros en náhuatl en ese acervo, también si a los hablantes se les cuestionó, en este caso del náhuatl, de si, o más que nada, al preguntarles si ellos sabían acerca de que habían libros escritos en náhuatl, pero que estaban, esos textos están en el extranjero, ¿cuál fue la reacción de ellos? ¿Cómo fue el impacto? ¿Cómo reaccionaron ante, pues ya después de saber que, bueno, que sí hay, o en ese caso, si había un desconocimiento, cuál fue la reacción de los hablantes del náhuatl? Sí, la reacción fue sorpresa, ¿no? Y siempre hay una cierta indignación también, ¿no? ¿Qué hace eso allá? ¿No? ¿Por qué se lo llevaron? ¿Pero por qué está allá? ¿No? Casi siempre ha sido esa la reacción y de sorpresa, ¿no? De cómo que el siglo XVI había libros y por qué no los tenemos, ¿no? ¿Por qué nunca han estado accesibles? ¿Por qué...? Tantas cuestiones, o sea, surgen un montón de preguntas, ¿no? Cuando presenté ese libro con los estudiantes del náhuatl, fue una de las preguntas que me hicieron, o sea, gran parte de la presentación tiene que ver con esas preguntas que me hacían, era, ¿de qué temas son, no? ¿De qué temas hablan, no? ¿Qué tratan, no? Entonces, por eso, pues son doctrinas, son vocabularios. Y luego, ¿quién los escribió, no? ¿Y cómo los imprimieron? ¿Y de qué tamaño son? ¿No? O sea, todas esas cosas, o sea, porque es algo que jamás imaginaron que existiera, sobre todo, pues tú lo sabes, ¿no? Como estudiante, vas a la biblioteca de tu escuela, ¿dónde están los libros en náhuatl, no? Y hay 2 tesis, si acaso, ¿no? Y lo que hay es bibliografía de los 70s, ¿no? En náhuatl, por ejemplo, ¿no? Y todo, pues, hecho por extranjeros y muchísimos textos académicos, ¿no? Y una que otra reimpresión de esos vocabularios, pero pues son libros que son caros, ¿no? También, entonces no siempre hay acceso a todas esas cosas. Sí fue la reacción de sorpresa y después inmediatamente de curiosidad, ¿no? O sea, de querer saber más, ¿no? ¿Cuál es la historia? ¿Y cómo empezó? ¿Y quién lo hizo? O sea, eso es lo bonito, ¿no? Que después de ese, bueno, pues, ¿qué hacen allá? ¿Y por qué no están acá? Y hay que pedirlos, que no los regresen, o no sé qué, ¿no? Pero después empieza la curiosidad, ¿no? Pero... Y también yo, por ejemplo, les cuestionaba, bueno, y los vamos a pedir de regreso, y ¿a poco aquí en la biblioteca de México nos dejan ver todo, ¿no? ¿Y a poco los van a cuidar bien? ¿Y a poco van a pagar lo que cuestan, ¿no? Entonces... Esas preguntas también hay que hacerlas, ¿no? O sea, nuestro país está listo para pedir que se devuelva todo, y ¿qué van a hacer cuando devuelvan todo, no? Entonces, eso también hay que hacerlo, y eso fue lo bonito, ¿no? De que se abrieron a conversar todo eso, ¿no? O sea, hubo quien también se indignó mucho, sobre todo la comunidad quechua, porque les mostramos un vocabulario que decía los indios de tal, ¿no? Y eso a él le dolió mucho, ¿no? Pero pues así estaba, ¿no? Y hay temas más sensibles todavía, pero también hay que hablarlos y decirlos. Gracias. Muchas gracias. Si quieres compartirnos tu comentario o tu pregunta, Becky. Adelante.
No sé si me escuchan. Sí, sí te escuchamos. Bueno, pues primero saludarlos a todos y darles las gracias por compartir con nosotros tanto tu trabajo como parte de tu experiencia. Y bueno, en algún momento de la respuesta que le diste a Iris, me respondiste a mí una de las preguntas que yo tenía, pero en especial yo quiero preguntarte, por ejemplo, nosotros que estamos que estudiamos historia, pues es difícil de repente el trabajar con niños. Yo ahorita tengo la bonita experiencia de que estoy en un lugar donde me ha tocado trabajar con niños muy de cerca, y quiero preguntarte, y mi pregunta va enfocada a cómo fue para ti o cómo llegaste a la decisión de escribir un libro que era para niños. ¿Cómo te llegó la idea? O si fue parte de un equipo de trabajo. Y sobre todo porque, bueno, yo ya había escuchado de tu libro porque estoy trabajando con una chica que es directora de la Biblioteca Infantil Galería, y ya había escuchado en algún momento de tu libro y me comentaba que en la venta del libro se vendía con un peluche de tamal, con su cobijita. Entonces, esa es mi pregunta, ¿cómo llegaste a tener esa imaginación, vamos, para llevar a cabo un libro infantil? Y todavía en una lengua en agua, y todavía llevarla a cabo con este peluchito, ¿no? Que le da una experiencia diferente a los niños. Yo creo que yo he cambiado muchísimo mi forma de pensar, de tan cerrada del historiador, al trabajar cerca de los niños. De hecho, nosotros vamos mucho a las escuelas de la mano con Biblioteca Galería, y hay cuentacuentos, y entonces tienes esa interacción con los niños y juegas en el momento que les estás leyendo, que les estás explicando la historia, tratas de jugar para que los niños no pierdan la imaginación, porque al perder la imaginación ellos en ese hilo que tú les estás explicando, pues pierden totalmente. Ya no te escuchas, Becky. Traernos esta experiencia. Creo que me perdí un poquito del final, pero así como para resumir, es una larga historia, Becky, la del Conetamali, es una larga historia. Inició por ahí del 2014, imagínate. Creo, o sea, yo ahorita presenté un proyecto así como, se ve así muy serio, ¿no? Muy formal, pero yo llevo muchos años trabajando lo que se conoce como las narrativas visuales, ¿no? Así como escribir con imágenes. Yo estudié diseño y he hecho mucha ilustración, y yo no sabía, pero porque en México no existen esas carreras, ni de ilustración, ni de narrativas visuales, y a lo más que uno puede llegar es a estudiar diseño gráfico. Y ya después me enteré que lo que yo quería hacer era pues incursionar en las narrativas visuales y en el diseño de personajes. Esas son especialidades académicas en otros países. Pero eso no quiere decir que en nuestro continente no existan. O sea, tú sabrás que México y sobre todo las comunidades originarias se distinguen por su oralidad, ¿no? Porque somos contadores de historias. Tú hablas con un viejito o una viejita y te van a contar historias y te van a salir con personajes y con un montón de cosas. Todo está así, ¿no? Todo así es como se ha transmitido gran parte de nuestra historia y del conocimiento antiguo, ¿no? Ahora está de moda eso, ahora le dicen storytelling. Tiene que ver, está muy ligado al podcast, está muy ligado a la realidad virtual, a los videojuegos, a los multiversos, o sea, todo eso que ahora entendemos más o menos por la tecnología, siempre existió en Mesoamérica, ¿no? O sea, todos esos lenguajes múltiples, de muchas dimensiones, de múltiples interpretaciones, de actuación, de curación, de hablar, de cantar, eso
son los idiomas y los registros de nuestras comunidades, que son avanzadísimos. Son tan avanzados que cuando llegaron los invasores, pues no supieron catalogarlo en nada. Y bueno, hubo también una estrategia de control que pues dijeron, ay, estos no saben, no tienen historia, no tienen letras, no escriben, no, son salvajes, ¿no? Y así se inició ese proceso de crear gramáticas, ¿no? Y vocabularios y demás. Entonces, ya me desvié tantito, pero no estoy hablando ya de otra cosa. Estoy hablando de que en las comunidades originarias de Mesoamérica existe esa tradición, sigue viva la narrativa, la oralidad. Yo crecí con eso, sin saberlo, sin saber que tenía esa ventaja cultural, si quieres llamarlo. Crecí en un pueblo donde los viejitos te cuentan historias, donde todos los cerros tienen nombre, todos los cerros tienen historias y aventuras y hasta romances y un chorro de cosas. Y yo tuve también una experiencia migrante. Yo salí del país hace muchos años. Yo viví en el Reino Unido, en Gales, en el 2005. Y de ahí viví en la ciudad de Nueva York como 10 años. Esa experiencia migrante a mí me hizo, o sea, no creas que yo llegué a estas conclusiones de, ay, lo de mi cultura es lo máximo y es, ¿por qué no veo eso? O sea, eso yo no lo había visto. O sea, yo daba por hechas muchas cosas, a pesar de venir de un pueblo originario, a pesar de que mis abuelos hablaban náhuatl y se perdió la lengua, yo nunca cuestioné, ay, ¿por qué no me enseñan? ¿No? Yo debería aprender. Ustedes decían que ya no y ya no, ¿no? Entonces, yo daba por hecho que todo el mundo sabía cultivar la tierra y que siempre iba a haber campesinos y que siempre íbamos a comer rico, ¿no? Y yo nunca cuestioné nada hasta que salí del país. Yo me tardé mucho y cuando salí fue cuando empecé a cuestionar, pues, quién soy, qué hago, o sea, todo esto que está de moda en este primer mundo, según, pues todo eso ya lo sabía yo, ¿no? Yo lo aprendí en mi pueblo, todo esto ya se sabe, sobre todo porque estaba interesada en narrativas visuales y en oralidades, ¿no? Entonces, estando en ese país, me di cuenta de la producción editorial infantil. A mí siempre me ha interesado el público infantil, no porque sea muy maternal ni porque sea mujer, las mujeres, los niños, no, o sea, a mí me ha interesado porque son el público más difícil, el más complejo, y los que todavía tienen esa libertad de hacer múltiples lecturas, ¿no? Son los que leen miles de cosas en un libro, y eso a mí siempre me ha interesado. Entonces, también hago cosas para adultos, pero principalmente para los niños, porque creo que lo que puedas hacer, el impacto que puedas ocasionar en un niño, pues puede marcar su vida, ¿no? Entonces, creo que es importante hacerlo desde chiquitos, y me empecé a dar cuenta de cómo se producían libros y personajes en la industria editorial, por ejemplo, de Estados Unidos, que se empezó, los años que yo estuve allá, empezaron a enfocarse en el público al que ellos llaman latino, que es básicamente mexicano, porque la comunidad es tan grande y todos son migrantes y todos añoran su historia, su identidad, pues compran todo lo que salga de México. Y me di cuenta, ¿no? De la creación de personajes, de los libros, empezó a haber un auge. Empecé a darme cuenta que había dinero, ¿no? O sea, están produciendo porque hay dinero. Allá no se hace nada que no va a dar dinero. Entonces había todo una ola, y ahorita ya hay una ola. Me tocó ver cuando empezaron a haber ya premios a esos libros, ¿no? Así como de, ay, o sea, eso era nuevo. Y me empecé a dar cuenta que lo que empezó a surgir, pues, fueron personajes e historias basadas en la cultura latina o mexicana, ¿no? Como si fuera una sola cosa, como si todos fuéramos una sola cosa. Y empecé a investigar, bueno, ¿y quién crea esos personajes? Normalmente los crean hombres blancos que no tienen nada que ver con las comunidades, ¿no? Obviamente apoyados de todo el sistema de mercadotecnia y análisis de mercado que tienen, pues obviamente hacen cosas muy exitosas comercialmente. Y fue ahí que decidí que yo iba a hacer una línea de productos, si lo quieres llamar, de ilustraciones basadas en mi pueblo,
y en las historias de los personajes de mi pueblo. Fue así como inicié yo ese proyecto. Entonces empecé a ilustrarlas y a escribir mis memorias, a escribir lo que yo sabía, porque pues yo hablo, mi única autoridad es que soy de ahí y ahí está. Y había algo que a mí desde la infancia me ha marcado y a muchos niños de mi comunidad nos ha marcado en Milpa Alta, que son los tamales. O sea, los tamales en Milpa Alta son todo, ¿no? O sea, todavía se hacen para rituales, para fiestas, para pedidas, para cumpleaños, y sobre todo a mí me tocó que cuando éramos niños, en tu cumpleaños, tu mamá hacía tamales y era lo máximo, ¿no? O sea, no había pizzas ni juegos, había tamales. Y uno iba a la fiesta del cumpleaños de un amiguito y sabías que iban a hacer tamales y nos encantaba, ¿no? Y en Día de Muertos también, ¿no? Y al ir a calaverear te daban tamales. Entonces, también estando en el extranjero me di cuenta, por ejemplo, de que los niños ya no comían bien, que las mamás no les cocinaban, ¿no? Que empezaba a haber un menosprecio por la comida, por los ingredientes de la milpa, por cocinarle a los niños. Empecé a notar, pues, no es nuevo, ¿no? O sea, imagínate en México, somos el país con más niños obesos del mundo. Y eso es abuso infantil, ¿no? Y eso ha pasado, pues, por muchas situaciones, ¿no? Porque las mamás tienen que trabajar, porque es más fácil comprar una sopa, porque ya no hay esa alquimia que se creaba en las cocinas, que se sigue creando incluso en las cocinas de los pueblos originarios. Las cocinas desde las comunidades, desde la perspectiva de las comunidades, pues las cocinas y las mujeres que están en las cocinas son personas de autoridad, desde ahí curan a sus hijos, desde ahí los educan, desde ahí se hace política, desde ahí se hacen muchas cosas, ¿no? Y eso para mí era importante. Y de ahí surgió la idea de hacer un personaje. Yo ilustré al tamal, existía el tamal, y ahí estaba el tamal, y de repente me acordé, pues hay una metáfora muy conocida en México que dice que enredes al bebé como tamalito. Y fue la eureka, ¿no? Ay, pues es un bebé tamal, ¿no? Y de ahí salió el bebé tamal. Ese personaje yo lo empecé a sondear como a poner en Estados Unidos. Los niños migrantes mexicanos, incluso ya pues, norteamericanos, hijos de migrantes mexicanos, fueron los primeros en conocer ese personaje, porque yo me involucré con varias asociaciones de migrantes, incluso llegué a participar en tianguis del Día de la Guadalupana, porque llegan todos los migrantes a cantarle mañanitas a una iglesia que está ahí en Nueva York. Y yo llegaba con mi puesto de ilustraciones y playeras, y ahí estaba el bebé tamal. Y estaba el bebé tamal y decía, mamá, quiero tamales. Y los niños llegaban y desde la distancia gritaban, mamá, quiero tamales. Y me di cuenta que lo identificaban, aunque muchos de ellos ya ni hablan español, ¿no? Sabían que era un tamal, querían el libro, querían el dibujo, eran playeras en ese tiempo, ¿no? Y todas las mamás me decían, haz un libro, porque mira que aquí todo lo que hagan salgan de español y de no sé qué, lo compramos y no sé qué. Y fue así que empecé a experimentar en cómo hacer el libro. Me tardé muchos años en encontrar cómo hacerlo hasta que por fin salió. O sea, ha tenido un trayecto bien largo, y en ese tiempo pues también obviamente había que hacer un producto que, o sea, el bebé pues hay que abrazarlo, ¿no? Y hay que aprender a envolverlo. Y el juguete pues cumple esa función entre que lo abrazas y es un bebé y lo duermes, pero también aprendes a envolver, porque eso las que han hecho tamales saben que es todo un arte saber envolver, ¿no? O sea, meter algo y envolver, e incluso te enseña a envolver al bebé. Y lo más chido, que yo no lo planeé, es que como es un bebé, pero no es niño, no es humano, juegan mucho con él los niños varones, ¿no? O sea, no cuestionan esa cosa de es una muñeca, ¿no? O sea, es su bebé y lo cuidan y son súper tiernos con él. Y así se me ocurrió de que eso pasó. No es el único libro que he hecho. Siempre me ha interesado, como te digo, hacer publicaciones para los chamacos. Hay más proyectos y como puedes ver, pues son proyectos que tomamos mucho tiempo en hacer. Esto yo lo empecé a hacer solita. Después me di cuenta que yo no podía hacer nada solita, que necesitaba ayuda. Y cuando llegué a México, me mudé aquí en el 2016, yo decidí hacer una maestría en diseño y producción editorial, también en la UAM.
Y ahí fue como me hice de un equipo de trabajo, porque en esa maestría pues habían otros diseñadores, otros correctores de estilo, otras personas especializadas en la hechura de libros en serio. Y digamos que yo los convencí, ¿no? De que yo estaba haciendo esto, que eran lenguas indígenas, porque en ese tiempo a nadie le importaba, ¿no? Todo el mundo decía que eso no vendía, que para qué, ¿no? Y yo los convencí y varios de ellos se sumaron y ahora somos un equipo como de, no sé, tenemos una correctora de estilo al español, tenemos 2 diseñadores gráficos, tenemos hasta ahora 4 traductores, y yo que hago las ilustraciones, no porque yo sea la única que los quiera hacer, pero porque sale más barato, así me ahorro un varo. O sea, la verdad es que mi sueño es tener más ilustradores y más libros, pero así es como le hemos ido haciendo. Pero ha sido así de complejo y así de largo porque yo decidí hacerlo como en serio, ¿no? Como, órale, lo voy a hacer en serio, vamos a hacer un sello y vamos a estar ahí. Pero en las comunidades la realidad es otra, Becky. O sea, la verdad es que las comunidades no paran por historias, ni por personajes, ni por ilustradores. Y están haciendo cosas increíbles con los niños. Y están haciendo y haciendo y haciendo y haciendo, ¿no? Entonces, de esas cosas pues nadie se entera, pero hay un montón. Entonces, pues si tú quieres hacer un libro, yo creo que lo puedes hacer. Ya, muchas gracias, perdón porque me colgué. Muchas gracias y qué bonito. Gracias por compartir y muchas felicidades. Gracias Becky, gracias maestra Isela por compartir tus experiencias. Había levantado la mano hace un rato Francisco Serafín, no sé si quiera participar. ¿Tú nos dices, sí, ¿me escuchan? Sí. Para empezar a felicitar a la maestra, doctora Isela, muy buena presentación. Y lo otro es que, yo diría a manera de comentario, rescatar las lenguas, nuestras lenguas maternas o lenguas indígenas, porque a raíz del tiempo se está perdiendo todos. Vaya, México es muy rica en lenguas purépechas, en lenguas indígenas en toda la República Mexicana. No inclusive el purépecha, el otomí, el náhuatl, entre otros lenguas. Y pues ahí quisiera hacer una hincapié para todos y cada una de las instituciones, hacer más conversatorios sobre lenguas indígenas o seminarios para los que estamos interesados en eso. Y poder rescatar, porque pues prácticamente sin temer a asegurar, estamos perdiendo nuestra lengua en todo sentido. Pongámosles de que en un 30% ya se está perdiendo, en algunos casos, en el caso de la lengua purépecha, se está perdiendo pues así rápidamente la lengua. Y es ahí donde pues, los historiadores, los que estamos en las instituciones, podemos hacer algo al respecto. Y sería mi participación. Gracias Francisco. Maestra Isela, ¿quiere comentar algo? No, pues qué gusto que un hablante entrara a decir algo. Muchas gracias. Pues sí, ¿no? Él ha tocado un punto, o sea, las instituciones tienen que empezar a hacer algo, ¿no? O sea, si ya han investigado tanto, ya han hecho tanto, pues ya es momento de que hagan estrategias para que las comunidades se sirvan de todo eso, porque hay pérdidas y hay una necesidad de retomar lo que ya no está. Entonces, pues, ¿dónde están todas esas investigaciones, no? Exactamente, y diste en el clavo, ¿no? Salir, siempre lo comentamos con la doctora Lore y con la doctora Cristi como parte de este cuerpo académico, salir de los cubículos de las universidades y que realmente lo que estamos investigando impacte, ¿no? Impacte en la sociedad y lo que hacemos pues no se quede guardado en las bibliotecas y nada más para consultas de especialistas, sino salir, ir más allá, ¿no? De ahí que, bueno, felicitarte, haces una labor excelente. Estoy encantada con todo lo que he escuchado esta
esta tarde, este mediodía. No sé si alguien más quiera participar, si no ya para ir cerrando. Bueno, creo que voy a leer acá un comentario que nos ponen en el chat de Concepción Méndez Palva. Admirable labor profesional y humana de Isela al compartirnos. Saludos desde Huejotzingo, Puebla. Muchas gracias, Concepción, por conectarte y por estar asistiendo a las sesiones del museo. De verdad, muchísimas gracias, lo valoramos mucho. Bueno, pues nuevamente agradecerte, maestra Isela, de verdad ha sido un placer escucharte este día, que nos hayas compartido tus experiencias y bueno, saber que sí se pueden hacer muchísimas cosas y tú eres un ejemplo sin duda de eso. Y pues invitarles a nuestra siguiente sesión, que va a ser dentro de 8 días, el 25 de noviembre, también a las 12 horas. Nos va a acompañar de la Universidad Complutense, la doctora María Jesús Torquemada, con un tema sumamente interesante. Su ponencia se titula Delincuentes de la magia y el sexo ante la Inquisición de México, los documentos de la Bradford Library. Entonces, les esperamos y les agradecemos muchísimo el que se hayan conectado este mediodía con nosotros y sin duda que nos quedamos con un excelente sabor de boca después de escuchar a la maestra Isela. Que tengan bonita tarde y seguimos viéndonos en nuestras próximas sesiones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, saludos. Gracias, Isela. Te mando pronto la constancia.